Hola, me llamo Donají, mucho gusto. Vamos a estar hablando de varios temas en este espacio, temas de trascendencia, temas que son importantes para poder generar un verdadero cambio social y para poder generar o dejar una huellita en este mundo. Y bueno, siendo poblanos, siendo este un primer programa y estando tan involucrados como lo estamos, y ahorita les voy a presentar a las personas que me acompañan en el tema del saneamiento al río Atoyac, pues decidimos que era muy buen momento para hablar justamente de este tema que a los poblanos nos tiene tan preocupados en tema no solo ambiental, sino también de salud. Y pues en este contexto del gobierno donde por fin los 3 niveles de gobierno voltean a ver a la importancia de sanear este río, desde nuestra presidenta con sus 100 compromisos de gobierno, el compromiso número 92, que habla justamente de sanear 3 cuencas importantes de ríos de México, particularmente la cuenca del río Atoyac. Y pues para poder platicar de este tema, el día de hoy nos acompaña José Alfredo Julián, un gran abogado ambientalista, y nuestro queridísimo Ismael Contreras, un joven entusiasta que está muy involucrado con temas ambientales, con saneamiento de ríos, con salvar especies, con la lucha a favor de las ballenas, y pues que tienen estas visiones diferentes sobre un tema que a todos nos afecta. Pues en este bloque vamos a hablar principalmente de qué nos lleva a tener que hablar de cómo limpiar a un río, ¿no? ¿Cuál ha sido este caminito de muchos años, porque no es de ahorita, y conscientes que tal vez no es un problema que se va a resolver de la noche a la mañana, pero qué es lo que nos llevó a este punto para poder después platicar poco a poco de estos pasos que debemos tomar para poder alcanzar nuestra finalidad. Bienvenido. Muchísimas gracias, Dona. Gracias, Isma, por estar aquí acompañándonos. Y bueno, pues muy contentos de poder seguir platicando este tema. Sí, como bien lo comentas, es un tema que cada vez cobra más relevancia, sobre todo por las complejidades y las problemáticas ambientales que se van generando y evidentemente que los temas de salud, ¿no? Salud pública, que desafortunadamente pues hay datos ahí que prenden el foco rojo, ¿no? Relacionado con enfermedades crónico-degenerativas, algunos tipos de cáncer, etcétera, que ya se va viendo que están relacionados con la contaminación del río, ¿no? La contaminación del agua y la del aire, la parte de la atmósfera, por evidentemente el movimiento del río y los contaminantes que presenta se van volatilizando y pues se respiran, y de alguna manera eso ha generado distintos problemas, ¿no? No hablemos de la parte de los servicios ambientales, que también alrededor del río, en toda la cuenca, pues se han ido afectando, ¿no? Pues de una manera compleja. Van disminuyendo y se generan algunos problemas para biodiversidad, etcétera, ¿no? Como todos conocemos, el río Atoyac, en alguna parte de la cuenca alta se une con otro río que es el río Zaguapan, que viene de Tlaxcala, y al final termina desembocando en la presa Valsequillo, y el agua de la presa Valsequillo se termina utilizando para el riego de hortalizas en uno de los distritos de riego importantes del estado. Por eso es sumamente importante platicar de la contaminación que trae el río y qué es lo que sucede en su trayecto, ¿no? Y todas las problemáticas que están asociadas alrededor de esto. Particularmente yo creo que tenemos una visión heredada incorrecta de qué es lo que se le tiene que hacer al agua residual, ¿no? O sea, sí, claro. Las nuevas generaciones quizá no entienden por qué toda el agua residual de la ciudad tiene que ir a parar a un río y del río a una presa, y de ahí que se le dé algún uso, ¿no? O sea, la verdad es que suena ilógico, ¿no? Sin embargo, ese es el planteamiento histórico o la salida que se le dio en su momento con la información que se tenía históricamente. Así ha sido. De bueno, pues ¿qué le hacemos al agua? Pues por la pendiente natural, que se vaya al río y ya que el río se la lleve. O sea, eso es, ¿no? Es como que fluya. No, sí, que fluya, no la quiero conmigo, entonces la desecho, ¿no? Y qué pasa después, pues a nadie le importa, o por lo menos poco se ha hecho en el tema. Hoy día ya hablamos de economía circular. Hoy en día las empresas, por temas de costos y por temas de contaminación, de responsabilidad social y de responsabilidad ambiental, pues ya están volteando a darle un reuso al agua para no terminarla descargando a un colector o directamente al río. Ya hoy en día hay mucha tecnología que está sobre la mesa que nos puede ayudar para el tratamiento de las aguas residuales. Pues no sé, están tratamientos biológicos y otro tipo de tratamientos que resultan interesantes dependiendo del tipo de agua que se vierten, pero
Pues bueno, desde mi punto de vista ese ha sido el problema, ¿no? Que históricamente se ha heredado y se ha heredado y se ha heredado y que pues aparentemente de alguna manera los que somos miembros de la sociedad pues no nos ha interesado y particularmente las administraciones públicas que han pasado pues muy limitadas, ¿no? Y evidentemente lo hemos comentado muchas veces, sin la participación ciudadana y sin el empuje de la sociedad hacia que las cosas cambien, difícilmente creemos que vaya a cambiar el tema. Ahora está el caldo poniéndose sabroso en el sentido de que hay mucha más participación ciudadana, ya no es un tema que la gente no lo vea y de alguna manera los que hemos tratado medianamente de organizarnos, pues estamos conformando colectivos interesantes y bloques interesantes ciudadanos para que hagamos que sucedan las cosas que queremos, ¿no? En estas últimas fechas pues hemos encontrado buena respuesta. No sé si más adelante lo platicaremos, pero hemos encontrado buena respuesta por parte de las autoridades, por lo menos hay interés en el tema y sí nos están escuchando respecto a las propuestas que tenemos para cómo mejorar esta situación, que de verdad pues, es un problema muy, muy complejo. Tiene diversas aristas, desde las políticas, las económicas, las sociales, las de gobernanza, las de delincuencia, las de salud, las de contaminación, las de medición, calidad, disponibilidad, etcétera, ¿no? O sea, es un tema claro, muy divisiones territoriales, regulaciones, la parte de la ley, la planeación. Vaya, sí es un tema extremadamente complejo, pero bueno, pues creo que con la participación ciudadana podemos lograr hacer algo distinto. Claro, acabas de decir algo muy importante, que han tenido ciertas limitaciones. Sí, en estas mesas en las que hemos participado, que hemos tenido oportunidad de sentarnos con diferentes agentes sociales y de gobierno porque hay una verdadera preocupación sobre el tema, esa es una de las cosas que más nos argumentan, que no hay recurso, ¿no? Y por otro lado, la ciudadanía siempre argumenta que el gobierno no quiere hacer nada. Entonces, yo creo que de lo valioso que se ha logrado aquí es que realmente ya estamos conciliando esas dos posturas. A ver, no es que el gobierno no haya querido actuar, ¿no? No, sí había un tema limitado de recursos, que es algo que se está gestionando ya también desde el nivel federal, de darle más recursos a los temas ambientales, particularmente al saneamiento de ríos. Pero hay una parte que sí estábamos obviando, ¿no? Y que eso también nos está haciendo conscientes a nosotros. O sea, como sociedad, nosotros, ¿qué estábamos haciendo para el tema? Y eso es un tema bien importante, o una arista bien importante del problema, porque sí nos podemos quejar de lo que nos está afectando, pero somos parte del problema. Y lo hemos visto. Bueno, ahorita nos darás datos un poquito más duros de los contaminantes, pero hay una parte que a mí sí me llamó muchísimo la atención. Normalmente tú piensas río, no, las empresas, lo que vierten. Pero ¿qué tal está el porcentaje de la contaminación que va de casa en casa, del día a día y que para en el río, ¿no? Esa es una parte que nunca nos hemos puesto realmente a pensar y a analizar. Entonces, en este tema, ¿cómo andamos de números, Pepo? Pues mira, yo te diría, me voy un poquito, digo, sí es interesante hablar de la contaminación, pero me gustaría hablar que hay una diferencia muy grande entre el agua superficial y el agua subterránea, ¿no? Particularmente con las precipitaciones pluviales, uno pensaría, porque yo lo he escuchado en mi casa y lo he escuchado en muchos lugares a donde vas, de bueno, el agua sí está escaseando, pero mira, ya llovió, o sea, ya ha llovido durísimo, entonces, pues ya se van a recargar los mantos acuíferos. Ok. Datos de la Conagua del 2018 nos indican que del 100% de las precipitaciones pluviales, el 72.1% se evapora. O sea, vuelve a regresar a un estado ciclo del agua. En su ciclo, en donde ya no lo tienes disponible. El 21.4% se escurre por los ríos y se va a la parte superficial de las aguas, es decir, lagos, ríos, lagunas, esteros, mares, etcétera. Es a donde el agua superficial pues termina yéndose. Y solo el 6.4% del agua es la cantidad que se infiltra al subsuelo. Entonces, imagínate, y luego todavía ese 6.4% tiene que pasar un ciclo de muy larga duración, o sea, son muchos años para que esa agua pueda llegar ya infiltrada a los mantos acuíferos, ¿no? Evidentemente depende
de la profundidad a la que se encuentran los mantos acuíferos, de los tipos de suelos que tengas para absorber el agua, etcétera, ¿no? La velocidad con la que puede bajar, todo ese proceso de infiltración ha sido materia de mucho estudio, ¿no? Incluso hay doctores que nosotros conocemos del Instituto Politécnico Nacional, de la UPAEP, de la UAP, etcétera, que han hecho estudios relacionados con eso, ¿no? Entonces, un primer punto es hablar de la disponibilidad del agua subterránea. Hay una sobreexplotación de esa agua subterránea, y no es casualidad que nos encontremos problemas como los socavones, el que acabó de pasar hace algunos años en Juan Cebonilla, aquí en Puebla, donde ya tienes otro tipo de problemas asociados a la sobreexplotación de los mantos acuíferos que van erosionando, van causando cierta erosión en el subsuelo, y por eso han venido la formación de estas cavidades que terminan siendo socavones, ¿no? Ese es un problema importante. El otro problema es que no se sabe hoy día cuál es la disponibilidad del agua subterránea, ¿no? O sea, no hay mediciones serias ni tampoco sistemáticas que nos puedan indicar o dar esos indicadores de, ok, cuál es la disponibilidad, más bien, cuánta agua queda disponible en el subsuelo, sí, claro, a qué velocidad me la estoy consumiendo y con qué velocidad se está recargando y cuánto se está recargando, para tener este balance. O sea, no hay, yo al día de hoy no lo he visto. En teoría, la Conagua, que es la rectora en el tema, tendría que llevar este tipo de mediciones. Ya hemos visto que bueno, pues dependiendo de las administraciones que pasan, hacen o no su trabajo, hay o no recursos. Particularmente hablando del tema de los recursos, para nosotros es un foco rojo que se los hemos señalado a las autoridades con las que nos hemos reunido. Nosotros hicimos un estudio de los presupuestos que se han asignado a nivel federal para el tema de aguas, entre ellos la parte evidentemente del saneamiento, pero la parte de infraestructura hídrica, etcétera. Pero el presupuesto histórico que tuvo la Conagua a nivel federal fue en el año 2014, donde tuvo 82,000 millones de pesos. Okay. De ahí, al día de hoy, hay 60 y tantos mil millones de pesos. O sea, es decir, 20 años después, tenemos 20,000 millones de pesos menos de los que teníamos en el 2014. Y cuando lo graficamos, la gráfica prácticamente se ve un hueco, ¿no? de cómo cayó. Ese hueco, se lo hemos comentado a las autoridades, es lo que nos tiene hoy metidos en la crisis hídrica. O sea, yo sé que no todo se resuelve con dinero, se los hemos dicho muchas veces, pero también el amor se refleja en el presupuesto. Si no hay presupuesto disponible y evidentemente no hay la regulación adecuada y no hay el interés de las sociedades, la crisis hídrica al día de hoy no es casualidad, ¿no? Okay. Entonces, ahorita si quieres te platico un poquito más de... Ahora, bueno, vamos atendiendo esta parte, tenemos como esta parte técnica, que tú la conoces muy bien, pero ahora te pregunto a ti, Isma, respecto a los temas de contaminantes, tú desde esta visión del activismo, pero jóvenes, a mí me encantaría saber, ustedes que están ahorita luchando o se están sumando a estas causas, ¿qué los motiva? O sea, es un problema que hemos platicado, que ustedes sienten heredado, ¿no?, de otras generaciones, pero ¿qué es lo que los motiva a sumarse a esta causa y lo que les dijo de aquí para adelante? Claro, sí, no, pues creo que hemos estado viendo algo muy interesante, es de que las narrativas están cambiando. Desde las juventudes ya nos dimos cuenta que la narrativa de nuestra realidad es muy diferente a lo que cada uno ha vivido, y creo que ya es momento de empezar como a ir aceptando los privilegios que hemos tenido como generación, ¿no? Como generaciones hemos tenido diferentes privilegios, ¿no? Y también los privilegios que hemos tenido como sociales. Por ejemplo, yo siempre inicio o mi narrativa personal inicia de que yo aprendí a nadar en el río Atoyac. Pero les digo que no en el Atoyac de Puebla, ¿no? Me hubiera encantado aprender a nadar en el río Atoyac de mi ciudad, ¿no? De donde yo nací, donde crecí. Pero no, mi papá es de un municipio que se llama Atoyac en Veracruz y pasa el río Atoyac, ¿no? Entonces ahí yo aprendí a nadar. Pero sí es algo muy curioso este fenómeno, porque yo sí entendía de que ir al pueblo de mi papá o ir a su casa es naturaleza, ver ríos limpios, convivir con animales, mosquitos, no, o sea, como que había muchos conceptos que yo pensaba al imaginarme estar en su casa, pero porque esos conceptos no los relacionaba yo con mi casa. Si dentro de mi casa, con la ciudad, si también aquí en la casa tenemos un río, pero es un río en donde yo no pude aprender a nadar, ¿no? Entonces,
ahora que lo empiezo a checar y digo, es un buen motor, ¿no? O sea, es como que... Sí, es el mismo río. Sí, es el mismo río, pero ¿por qué? No, o sea, ¿por qué no puedo nadar ahí? Entonces sí es como que empezar a checar y ya nos empezamos como que a ir trabajando todo esto de nuestra narrativa. Yo estudié en una prepa al lado del río, me acostumbré a llegar a las 6:30, 6:45, que olía feo, sabía de qué colores era el río, ¿no? Es muy contrastante saber si el río es azul, a saber si el río puede ser morado, rojo, negro, ¿no? Entonces es como que ir cambiando esta ideología y también algo que decimos mucho es de que no es normal vivir al lado de un río contaminado. O sea, si empezamos a pensar en la normalidad de las cosas, de la misma naturaleza, o sea, lo hemos normalizado. lo hemos Totalmente, normalizado, como pero no es sociedad. normal. Y también una de las razones de algo que comentabas del amor y presupuesto, ¿no? Justamente este amor se ha perdido porque no nos sentimos identificados con el río, nos hemos desvinculado de toda esta parte natural que nos rodea la ciudad y que acobijó a la ciudad por muchos años. Si analizamos el escudo de la ciudad de Puebla, ¿qué pasa por abajo? El río San Francisco. No, pero el río San Francisco. ¿Y qué pasó con el río San Francisco? Está entubado, ¿no? O sea, como que nos vamos a empezar a desvincular de cuestiones territoriales y eso también tiene que ver con el sentido de que no cuidamos, o sea, no podemos amar o cuidar algo que no conocemos. Y que no ves. Y que no vemos, justamente. Y la relación que tenemos con el Atoyac, hoy en día de muchas personas o de la mayoría de los habitantes de Puebla, es súper rápida, es efímera. Solamente pasas en el carro, ¿no? O a través de un puente, y lo único que sabes es de que huele feo y que tiene diferentes colores. Acabas de decir algo, bueno, en el siguiente bloque vamos a platicar justamente de este movimiento que están haciendo los jóvenes y de esta concientización. Vamos a cerrar un último bloque retomando lo de la gobernanza colaborativa, que es muy importante, y los números que traes. Pero acabas de decir algo bien importante. Hicimos un estudio, estuvimos entrevistando gente en uno de los eventos, jóvenes, y lo único que decían, ¿quieres salvar el río? Sí, ¿por qué? Porque huele feo. Entonces, ese chip de, pues huele feo, pero no tienen como esta correlación de todo lo que conlleva, sí es algo que tenemos que explotar muchísimo, ¿no? Ya para cerrar este bloque me gustaría retomar lo que nos estabas diciendo, que es súper importante, porque al final del día no es nada más la desvinculación. Hasta hace poco teníamos como esta idea de que el agua es eterna, fluye, nunca se va a acabar, y yo creo que también empezó a llamar la atención de los gobiernos porque empezó a haber una escasez de agua potable y en zonas donde normalmente pues era estas comunidades, pero pues no tienen servicios, es normal que no tengan agua porque es algo que también como sociedad normalizamos. Pero ¿qué pasa cuando ya en esta mancha urbana, en estos fraccionamientos, en estos lugares donde hay servicios, no hay agua, ¿no? Y entonces aquí viene el tema de la disponibilidad, que es muy importante, y me encantaría que pudiéramos cerrar ese bloque con eso. Sí, no, a ver, es súper importante. Hoy día ya hay más días que no cae agua, o se ha aumentado el tema de las compras de pipas de agua porque pues, en las casas no llega, o en las comunidades urbanas cada vez escasea más. Y entonces vuelvo al mismo punto de meterle presión a la sobreexplotación de mantos acuíferos. Y el agua superficial no la puedes tocar porque, a ver, yo te diría en qué momento vas a agarrar el agua que venga del río o el agua de la presa Valsequillo, si está contaminada, aunque sí se use para riego, ¿no? Pero bueno, es que ahí hay otras cuestiones ambientales súper interesantes que suceden, como por ejemplo el lirio acuático que está en la presa Valsequillo, que es un biofiltro, ayuda a que, o sea, la naturaleza es tan sabia que ha encontrado la manera de cómo autorregularse con la presión que nosotros estamos metiendo de contaminación. Entonces, bueno, al final resulta que el agua que sale para riego, pues ya no sale tan contaminada como entra, pero de cualquier manera sí está contaminada, ¿no? Y también ahí hay una idea un poco extraña de los productores agrícolas que creen que mientras esté contaminada le trae ciertos beneficios. Sí, las fresas crecen más bonitas. Las fresas crecen más bonitas. Pero bueno, sí, el tema de la disponibilidad, la verdad está brutal, ¿no? Sí es un tema de presión. Traigo por ahí algunos números que si quieres en el siguiente bloque lo podemos comentar. Sí, porque esa parte también va muy de la mano con el tema de gobernanza, que es como lo que quiero que
que acelere, bueno, que aterricemos más. Pues muchas gracias. Cerramos este bloque. Seguimos a la Muchas orden. gracias, sí. Gracias. Y seguimos platicando este interesante tema, y como bien lo dijiste, Pepo, desde todas las aristas, porque es un tema que conlleva mucho análisis desde muchos puntos de vista. Perfecto, pues acá Gracias. estamos al orden. Gracias.